Hola a todos, bienvenidos a una nueva reunión online de New Life. Nos alegra muchísimo que nos puedan acompañar el día de hoy. Hemos preparado este tiempo para cada uno de ustedes y esperamos que lo disfruten los próximos 40 minutos. Como país y como mundo estamos atravesando una situación bastante difícil. Sin embargo, les animamos a que sigan creyendo en Dios, que pongan toda su esperanza en Él y pidámosle que nos guarde de todo mal. Además, les animamos que cumplan con la cuarentena y nos quedemos en casa para que este tiempo acabe lo más rápido posible. Para la reunión de hoy tenemos 3 recomendaciones. Primero, pon toda tu atención en lo que vamos a decirte el día de hoy, en todo lo que vamos a compartir contigo. Número 2, apaga las notificaciones, cierra el WhatsApp, el Instagram y enfócate en lo que nosotros hemos preparado para ti el día de hoy. Y número 3, déjanos tus comentarios. Queremos saber de ti, tus comentarios nos importan, tú nos importas. Ahora vamos a disfrutar de un tiempo especial que nuestro grupo musical desde sus casas ha preparado especialmente para nosotros. Así que los dejo con ellos y disfruten. Caminaré yo confiado en ti. En la tempestad tu amor me sostendrá. No tropezaré, tú me protegerás. Y es tu gracia mi fortaleza en la Jesús, mi buen pastor, guíame a tu corazón. Guías mis pasos, en ti segura estoy, sobre las aguas me fortaleces y me levantas, a tu llamado responderé. En la tempestad tu amor me sostendrá, no tropezaré, tú me protegerás. Y es tu gracia mi fortaleza en la debilidad. Jesús, mi buen pastor, guíame a tu corazón. Te amo tanto, te amo tanto, tú nunca me dejarás. Te amo tanto, te amo tanto, y a tu lado quiero estar. Te amo tanto,
Como bien saben, hace algunos meses atrás rentamos nuestro nuevo local y hemos hecho algunas reparaciones y estamos súper contentos con todo lo que hemos logrado hasta el momento. Y estas reparaciones y estas remodelaciones van a seguir una vez que se puedan continuar. Y es por eso que los animamos a que sigan dando su aporte mensual. Y por dos razones. Una, para seguir pagando el arriendo, el cual nos hemos comprometido. Y otra, para seguir haciendo estas remodelaciones. Si necesitas más información de cómo hacer tu aporte, también puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales y con muchísimo gusto vamos a ayudarte. Ahora, para los más pequeños de la casa, no nos hemos olvidado de ellos. Todas las semanas tenemos preparado para ellos materiales también de manera online a través de nuestra página en Instagram, Newly Kids, o nuestro canal de YouTube que también se llama Newly Kids. Y tenemos materiales para ellos para que se sigan conectando con Dios, sigan teniendo esa conexión con Dios todas las semanas. Así que, sin más que decir, los voy a dejar con Mauricio, que tiene preparado para nosotros la tercera parte de nuestra serie Muertos de Miedo. Espero que la disfruten. Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Estamos ya en la tercera y última parte de nuestra serie llamada Muertos de Miedo, una serie que ha sido especial para el tiempo que estamos viviendo, la crisis social que hemos estado viviendo acá en Chile, más todo lo que es la pandemia del coronavirus y todo esto que ha despertado pérdidas de trabajo, en la economía, en tantas cosas, y todo esto ha removido y despertado temores, miedos en nuestra vida y debemos aprender a cómo intervenirlos, qué hacer con el miedo, cómo aplicarlo y qué dice Dios acerca del miedo. Decíamos que el perfecto amor echa fuera el temor, pero el primer paso que damos para afrontar e intervenir el temor es entenderlo. Así que, ¿qué es el temor? ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción, no es algo que piensas, es algo que sientes, ¿bien? Causada por la creencia de una pérdida potencial. Hay una creencia, hay una estructura de pensamiento que te lleva a ese miedo. La pregunta que nos hacemos es, y para entrar al mensaje de hoy es, ¿por qué tenemos esa creencia? ¿Qué te lleva a tener esa creencia? ¿Qué es el por qué sentimos, o en nuestro pensamiento, en nuestra estructura de pensamiento hemos puesto esa creencia? Y esa creencia viene de nuestras experiencias pasadas, de aquellas experiencias que hemos vivido, es que despiertan esas creencias y se dispara el miedo. Entonces, eso es condicionado. Decimos que los temores del futuro son alimentados por nuestras experiencias del pasado. Todos esos temores que tú y yo tenemos acerca de cosas que vamos a perder se alimentan por todas esas experiencias que tú y yo tenemos en el pasado, que hemos desarrollado y que están ahí afectando nuestras vidas. Así que yo quiero contarles una parte de mi historia, cuando ya hace más de 30 años que veo que se generó y que me ha acompañado por muchos años. Gracias a Dios he podido superar gran parte de eso. Sin embargo, es algo que me ha incomodado en la vida. Y se las voy a contar con el propósito de exponerme para que ustedes vayan viendo un ejemplo, pero también para que mientras yo cuento la historia, tú vayas pensando en tu historia, en aquellas cosas que te han pasado, experiencias pasadas que hoy están provocando miedo, que te provocan temor, que tú no quieres pasar eso de nuevo. Entonces, esa es la idea de contarte esta historia. Y esto tiene que ver cuando yo era un niño, yo recuerdo más o menos desde los 5 años, 6 años más o menos. De hecho, cuando yo cumplo años en junio, y no estoy pasando el dato para mi cumpleaños, pero bueno, ya falta poco. De hecho, estoy viendo dónde lo voy a pasar, si en la habitación, con la cuarentena y todo, si lo paso en el balcón, si lo paso en la cocina, pero bueno, ahí ya me las voy a arreglar, estoy haciendo toda una producción para eso. Les paso el dato de que en junio. Como yo nací en junio, me inscribieron al colegio antes que el resto de mis compañeros, como anticipado. ¿Por qué? Porque yo entré al kinder, entré con 4 años, mis compañeros tenían 5 y así. Entonces cuando yo tenía 6 años, todos mis compañeros tenían 7. Y así sucesivamente, pero cuando eres adulto, un año no se nota. Pero cuando eres niño, se nota demasiado. Además de eso, yo era muy chiquito en porte, no como el 1,90 m que mido ahora.
No, el mío promedio. Sin embargo, en ese tiempo era muy chiquitito con el promedio y encima un año menor que todo. Entonces, eso que generó que dentro de mi sala de clase, mis compañeros, yo era como la mascota. Y eso provocó algo que hoy le puedo poner una palabra, un nombre, pero en ese tiempo, por supuesto, no sabía ponerle nombre a eso, pero eso generó mucha subestimación en mi vida. Yo era un muchacho muy subestimado, incluso llegué a ser un adulto muy subestimado, o yo sentirme subestimado. Entonces, ¿y qué pasaba con eso? Que como era el más chico, todos jugaban conmigo. Mauri, tráeme esto, esto, bla, bla, y yo hacía y para caer bien con todo, entonces yo trataba de ubicarme y tratar de ser alguien que no era para ubicarme entre medio de mis compañeros. Tuve una infancia muy feliz dentro de todo, sin embargo estas cosas las recuerdo como algo que me afectaba. Por ejemplo, en el deporte era subestimado. Yo recuerdo que iba en el tercero A, yo recuerdo las cosas como si fuesen ayer, porque tengo muy buena memoria con esas cosas. Entonces yo recuerdo, iba en un curso que era el tercero A y había un campeonato en la escuela y nos tocaba jugar con el cuarto, no me acuerdo qué cuarto era, pero con el cuarto. Entonces iban a jugar con los muchachos más grandes. Entonces cuando decidieron hacer el equipo, la profesora, sin saber nada de fútbol, yo era muy bueno jugando al fútbol, pero la profesora dijo, a ver, los más grandes, y eligió a los más grandes para hacer el partido. Y yo, incluso otro compañero que era bueno también, no quedamos en el equipo. Además nos pusieron con la barra, con las niñas para alentar al equipo. Yo entiendo que a veces a uno no lo seleccionan y uno tiene que aceptar, pero en ese momento no probaron a nadie, simplemente lo eligieron por el porte. Y yo era bastante mejor que algunos de los que estaban jugando, entonces yo me sentí muy frustrado y me daba mucha rabia por haber sido subestimado. Recuerdo, no usaba esas palabras, pero sentía mucha rabia de no estar en el equipo si ni siquiera me habían probado. Entonces esa subestimación por mi porte en este caso fue muy fuerte. Y yo veo cómo eso ha ido afectando o afectó a mi futuro hasta que ahora, bueno, mido 1,90 m, entonces, pero no, y eso me afectaba. Lo otro que me afectaba era la subestimación de mis compañeras de curso, de mis compañeritas. Yo me acuerdo que decían, hoy me da mucha risa, pero en ese momento era duro, porque ellas decían, no, mira, ¿a quién no le darías un beso? Y a Mauricio, porque debe saber a leche. Y yo, pero ¿por qué y yo no había dicho nada. Entonces, y todos tenían besitos y yo no tenía besos. Por un lado, que bueno, pero yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me subestiman así? Para mí era duro el sentirme así. Lo mismo con cuando habían peleas, discusiones, me trataban mal y yo no podía defenderme, pero a veces yo me envalentonaba y ¿y qué te pasa? Y yo quería, y antes de pelear yo ya estaba, bueno, siempre he sido llorón, pero yo ya estaba llorando, porque sabía que era una pelea perdida, porque la diferencia era mucha. Me acuerdo un compañero, todavía no lo perdono creo, ¿no?, que se llama Igor Poblete, y ese tipo me pegó 3 puñetazos en mi cara, enfrente de todos mis compañeros, y como la vergüenza y la humillación era tan fuerte que yo lo que hice fue reírme, porque no podía defenderme y nadie hacía nada y para todo era una risa. Y eso fue duro. Yo sí lo pillo, ¿no? No, Igor, si algún día nos ves, espero que el Señor te haya cambiado. Y esas experiencias de subestimación me acompañaron durante gran parte de mi vida y afectándome, porque todo el tiempo que yo llegaba a un lugar me sentía subestimado. Y tenía las habilidades. Por un lado, eso desarrolló en mí un patrón que cuando yo veía que fue bueno por un lado, pero luego me afectó de otra manera, porque cuando yo veía, como no tenía, siempre era subestimado, cuando yo veía una ventana de una oportunidad, yo me preparaba para esa oportunidad. Por ejemplo, la primera vez que me pude defender y pelear, yo me había entrenado, mi hermano me entrenaba, bueno, no me entrenaba, me pegaba y yo salía entrenado. Y practicaba artes marciales y cosas así para saber defenderme. Y la primera vez que pude defenderme, wow, lo hice súper bien. También cuando ya estaba en la otra escuela y no me habían seleccionado, pero nunca me habían probado, cuando se apareció la ventana de oportunidad, yo tomé esa oportunidad, dije, esta es mi oportunidad de jugar. Y me demostré y todo decía, ay, ¿dónde estaba guardado este chico? Y yo jugué muy bien, porque yo me preparaba para esa ventana de oportunidad. El problema que generó eso después es que yo andaba tratando de mostrarme todo el tiempo para que se abran ventanas, porque siempre sentía que era subestimado
Entonces, todo el tiempo yo trataba de abrir puertas o empujarlas para que me dejen participar. Entonces, y eso también me fue afectando, y ya adulto eso me afectó muchísimo, porque yo estaba como el burro de Shrek, pregúntame, pregúntame, así yo quería estar todo el tiempo, y eso, quienes hoy día ya han sanado de eso es fastidioso cuando alguien te está todo el rato tratando de venderse. Bueno, yo era así, por eso que las personas que hoy lo hacen, los trato de entender. Entonces yo vivía con ese temor eso me provocó el andar tratando de promoverme todo el tiempo. ¿Cómo eso se sanó? Dios lo sanó en mi vida por un proceso muy fuerte. ¿Y por qué? Porque en un momento sentí que ya no tenía que andarme aprobando. Siempre como coach me tenía que sentir aprobado, como deportista, como hombre, en diferentes áreas de mi vida yo sentía que tenía que aprobar. Pero llegó un momento que yo dije, no debe ser así. No, y comencé, y ahí es donde comencé a tener una relación profunda con Dios, y yo sentí que nunca más debía sentirme aprobado. Sin embargo, esa subestimación siempre la sentí, siempre me acompañó, y llegué a un momento, y seguramente cuando nos pasa esto, de decir, nunca más quiero sentirme así subestimado, que otros hagan y que a mí no me consideren. Eso generaba mucho dolor en mí. Yo dije, nunca más, y aquellas personas que han pasado dolor han dicho en su momento, nunca más quiero volver a sentirme así. El Señor ha sanado mi vida en cuanto a esto de la aprobación y tratar de buscar esas ventanas de oportunidades, de permitir de que Él sea quien me promueva. Y hoy yo soy una persona que no ando tratando de venderme, si bien sí lo hago, porque lo tengo que hacer. Incluso a veces en producción me dicen, Mau, tienes que hacer un video, tienes que hacer esto, y yo, hoy me cuesta hacerlo. Antes era para mí nada, hoy me cuesta hacerlo. Sin embargo, porque ahora lo tengo que hacer porque tengo que hacerlo, en gran parte. Pero ya no lo hago por la necesidad de aprobación, sino ahora lo hago porque es mi trabajo. Entonces, y eso ha sido muy sano para mí. Dios lo representó de dos maneras, con dos personas. Bueno, hubo muchas personas que no me subestimaron, pero hay personas que sí lo hicieron, no, mentira. Pero dos personas que no me subestimaron. Uno se llama Jerry Baum, ustedes lo conocen, es como mi padre espiritual. Me acompañó en mi noviazgo con Mari, en mi matrimonio, en la iglesia. Ha sido una persona como un padre para mí. Y Jerry ha sido una persona que nunca me ha subestimado. Yo nunca he sentido que he tenido que mostrar a una persona que no soy, porque ese es el problema cuando nos sentimos subestimados, que tratamos de encajar con otras personas y ser otra persona diferente. Yo nunca me he sentido así con Jerry, y él ha sido una persona que nunca he tenido que sentir aprobación de parte de él, y siempre ha estado. Otra persona que es Miss Nora, que era mi jefa en el colegio que yo trabajé por 3 años. Yo nunca tuve que andarme vendiendo, sentirme aprobado. Ella sola las cosas se daban y se abrían puertas. Y era increíble cómo eso funcionaba. Hasta el día de hoy ella sigue creyendo en mí, pero yo no estoy esperando que crean en mí ahora. Ahora es como que he descansado, entendiendo que Dios promueve mi vida. Entonces, con respecto a la subestimación, cada vez, si bien lo he superado, pero cada vez que yo voy a conocer a alguien por primera vez, y es alguien importante y todo, yo siento, en algún momento me va a subestimar y me voy a sentir dañado. En algún momento no me van a tomar en cuenta, en algún momento me van a dejar de lado. Y sí, y ocurre, Sin embargo, tengo que recordar todo el tiempo que esa experiencia pasada no gobierna mi vida. Yo tengo una nueva experiencia y es Dios quien me promueve, y en eso descanso, y esa es una manera como yo he pasado eso. Pero para no tener que yo no quiero más sentirme así. Por lo tanto, hoy ese temor es el que tengo, y el otro temor que tengo es, hoy día que soy una persona que tiene un liderazgo, es no subestimar a personas que hayan pasado lo mismo que yo, y tomo esos dos temores de cuidar para que no ocurra, no subestimar personas y hacer lo mismo que en algún momento me hicieron a mí. Nuestro pasado es un problema cuando crea temor con respecto a nuestro futuro. ¿Cuándo es un problema el pasado? Cuando te estás creando temor con respecto al futuro y termina afectando a nuestro presente. Ahí pasado es un problema. El pasado no es un problema en general. El pasado sirve para aprender.
pero se vuelve un problema cuando te hace de alguna manera construir un muro. Nosotros construimos muros en nuestra vida para que no pasen ahí. Como hemos tenido una mala experiencia y no queremos ir al pasado, entonces ponemos muros para que la gente no se meta ahí, no se metan acá, no se metan con mi problema. Yo no quiero volver a sentirme así, así que ahora provoco un muro. Y ese muro lo vamos construyendo con diferentes cosas. Por ejemplo, control, excesivo control. Queremos controlar todo para que nadie me pase a llevar. Otra cosa, el enojo. Me muestro enojado para que, de hecho el enojo es un sistema de control también, porque así evito que la gente pase para este lado. Otra forma es la crítica. Como no quiero que se metan conmigo, entonces me dedico a criticar a los demás. El problema es que no sabemos que cuando criticamos hablamos más de nosotros que de la persona que estamos criticando. Por lo tanto, cuando tú criticas te estás exponiendo demasiado. Mentira. Es una mentira de creer de que es un muro. No lo es. Tú crees que es un muro, pero no lo es. No te está protegiendo. El sarcasmo, el humor, muchas veces conoces personas que todo se lo toman para la risa. Bueno, es una manera de no se metan conmigo. Oye, pero no se metan conmigo. Eso es lo que está buscando. El aislamiento, el retirarse, el salirte, el alejarme de personas, también es un muro que construimos. Y también la confianza. La desconfianza en las personas, en las relaciones. No quiero que me vuelvan a dañar, no quiero que me vuelvan a abusar, no quiero que me vuelvan a subestimar, no quiero que me hagan daño. Por lo tanto, me aíslo y desconfío de las personas, desconfío de las relaciones. ¿Para qué voy a tener amigos si me tratan así? Entonces mejor me mantengo solo. Esos muros son los que tú y yo construimos. Pero ¿cuál es el problema de estos muros? Que estos muros impiden que tengas una vida plena. Porque estás de alguna manera evitando mirar para atrás, pero tu pasado todo el rato te va a afectar tu futuro por la experiencia que viviste. Por lo tanto, ese muro hay que echarlo abajo. Y les voy a contar una historia de un hombre que este hombre, Pablo escribe una carta y él hace una carta, de hecho una de las cartas más cortas que él tiene, la carta... De hecho, si fuese en estos tiempos, sería simplemente un WhatsApp porque es muy corta y de hecho no es muy estudiada. Sin embargo, es una de las más impactantes que existen. Y es la carta, en esa carta habla de un personaje. Ese personaje se llama Onésimo. Onésimo era un hombre que Pablo conoció en la cárcel. Pablo estaba preso por persecución y por todo lo que estaba haciendo, llevando el mensaje de Cristo. Él está preso y Onésimo lo conoce ahí. Y Onésimo se convierte al cristianismo, se convierte en un discípulo de Pablo, pero Onésimo tenía un pasado. Onésimo tenía un pasado, él estaba huyendo, él había huido de una persona llamada Filemón, así se llama la carta a Filemón, y había huido de esta persona. De hecho, ¿quién era Onésimo? O sea, Filemón. Filemón era un patriarca, un hombre importante que había sido y era discípulo de Pablo, lo había conocido seguramente en Colosas, y él participaba en una de las iglesias de ahí, era un hombre importante. Y Filemón tenía esclavos, tenía trabajadores, esclavos les llamaban en ese tiempo, y bueno, lo eran porque le pertenecían. Entonces, y Onésimo era uno de sus esclavos, pero dice la palabra, dice Dios o sea, dice la Escritura que en un momento Onésimo le hizo mal a Filemón. Seguramente lo que se cree es que le robó y luego se arrancó del lugar de él, se fue de ahí, por lo tanto le pertenecía y se fue, así que eso era un gran daño a Filemón. Luego seguramente Onésimo delinquió, hizo algo y terminó en la cárcel y Pablo ahí lo conoció. Así que Pablo hace esta carta intercediendo por Onésimo, y esto es muy interesante y lo vamos a ver ahora. Y le dice lo siguiente, le escribe, y les voy a poner más contexto todavía, le escribe a Filemón y le pone: te suplico que muestres bondad a mi hijo Onésimo, te suplico, te pido que tengas bondad con mi hijo Onésimo. Y seguramente está Filemón, pongámonos en contexto ahí, está Filemón recibiendo la carta, el mensajero, y probablemente ahí está Onésimo. Y imagínense alguien que te hizo daño y que ahora viene y mandado por alguien, entonces empieza a leer la carta
Y dice, te suplico que muestres bondad a mi hijo. Pablo no llamaba a todo el mundo su hijo, lo llamaba a aquellos que eran hijos espiritual de él. Lo explica así, dice, me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí, en la cárcel. Aquí nos conocemos y yo fui su padre espiritual. Onésimo no fue de mucha ayuda. No, claro que no fue. El tipo se arrancó, quizás que se llevó, etc. Pero Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado. Y le muestra, en el pasado no fue de mucha ayuda, pero ahora nos es muy útil a los dos. Mira, él tuvo un pasado contigo. Él hizo algo, él te hizo daño. Pero ahora Él es muy útil para nosotros dos, le está escribiendo Pablo y sigue diciéndole, te lo envío de vuelta. Sí, Pablo es muy loco. Te lo envío de vuelta y con Él va mi propio corazón. Y tú puedes que sientas, mira, Pablo es medio manipulador con esto y todo, pero no, Pablo conocía el corazón de Filemón, por eso le podía encargar esto. Porque además le está mostrando algo, más allá de simplemente mandarle a alguien. Por eso que es una de las cartas más impactantes, ya lo van a ir viendo. Él ya no es como un esclavo. O sea, Pablo se preocupa incluso de poner este punto. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo, es un hermano amado. En otras palabras, Pablo está intercediendo por Onésimo, mostrándole que, mira, no va con la condición que tú lo tenías. Ahora él va como un hermano amado. Te lo estoy enviando. Cambia la condición. Es Pablo quien está poniendo las condiciones de la manera como Filemón debía recibir a Onésimo. Qué loco, ¿no? Entonces, sigue diciendo, así que, si me consideras, esto puede ser una manipulación, sin embargo, Pablo apuesta a esto porque conoce el corazón de Filemón. Así que le dice, así que si me consideras tu compañero, tu amigo, recíbelo a él como me recibirías a mí. Recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera, lo cual sí lo fue, y probablemente, mira, Onésimo nunca iba a poder pagar el daño que había hecho a Filemón. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. En otras palabras, otras versiones dice, ponlo en mi cuenta. Si algo te debe, si te perjudicó, cóbramelo a mí. Yo pago por él, yo me hago cargo de su deuda. Es increíble esta carta porque es una de las pocas cartas que Pablo escribe, de hecho la única que escribe, donde no habla de la resurrección, no habla del mensaje explícito de Jesús. No lo habla, y no porque se le chispoteó, no es porque se le fue, y se le olvidó, oh Pablo, se te olvidó escribir, no. Lo hace porque él mismo se muestra como modelo, como ejemplo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Es el mensaje de Jesús, pero como reencarnado, mostrado ahora en ejemplo. Es el mismo mensaje. Él te debe algo, yo pago. Yo pago, es lo mismo que hizo Jesús. Pero ¿por qué Pablo puede llegar a escribir algo así? Porque Pablo, si vemos el pasado de Pablo, Pablo era un hombre malo. Pablo era un hombre donde discípulos de Jesús murieron a sus pies. Era un hombre malo, donde tuvo que enfrentar toda su experiencia pasada, la tuvo que enfrentar en el futuro. Y Pablo caminaba con esas cosas, pero tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús pagó toda esa deuda. Jesús pagó toda esa deuda. Todo eso que debía Pablo, Jesús lo pagó, así como lo pagó contigo y conmigo. Por eso que Pablo no necesitaba escribir en la carta acerca de la resurrección de Jesús, no necesitaba escribir más nada en esa carta, porque ya el ejemplo estaba dado de lo que Jesús había hecho en su vida, de lo que hacía en la vida, de lo que hizo en la vida de Filemón, en lo que ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, Pablo a sí mismo se estaba poniendo como ejemplo, diciendo, hey, eso que
que te debe, yo me hago cargo, así como lo hizo Jesús en nuestra vida. Así que tú y yo debemos avanzar tranquilos, entendiendo de que ya no eres un deudor y que esas cosas que pasaron en tu vida ya no las cargas más, pero probablemente si fuiste abusado, si algún daño te hicieron, o esas humillaciones que recibiste, o esa subestimación que yo recibí, o tantas cosas que pudieron haberte hecho, debido, dinero, que te hayan debido, te hayan engañado, que hayas perdido cosas importantes, relaciones importantes, traiciones, etc. Todo eso, y probablemente nunca nadie podrá pagártelo. ¿Cómo papá o mamá van a poder pagarte un daño que hicieron cuando se separaron? ¿Cómo un padre puede pagar eso? ¿Cómo una madre puede pagar eso? ¿Cómo un amigo que traicionó, etcétera? ¿Cómo alguien puede pagarte eso? No puede pagarlo. Sin embargo, Jesús se puso en el medio y dijo, esa persona no te lo va a pagar, no puede pagártelo, pero yo sí puedo. Yo sí puedo pagar eso. Yo sí puedo pagarlo. Y eso es lo que Pablo muestra en esta carta, y eso es lo que Jesús hizo en tu vida y en la mía. Por eso que yo ya no siento eso de la subestimación, y cuando viene recuerdo que yo no tengo que andar culpando, yo no tengo que andar buscando la aprobación de nadie, yo tengo que buscarme y acercarme a quien que pagó todo por mí. Esa es la obra que Jesús hizo. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uno, identifica tu muro. ¿Cuál es el muro? Esa pared que montaste ahí. El control, la ira, el enojo, el alejamiento, el aislamiento, la desconfianza. Ese muro, identifícalo, ve a tu pasado, no tengas miedo. Tómate la mano de Dios, ve al pasado y revisa. Toma un mentor que Dios haya puesto en tu vida y revise ese pasado y ve cuáles son los muros que te están impidiendo tener una vida plena. Revisa eso. Luego aborda el pasado, abórdalo. Por eso te recomiendo, ve con un mentor, alguien que te ayude, que te acompañe. Ve con ese mentor y que te acompañe a abordar tu pasado. No tenerle miedo, no poner un muro para no ir atrás, sino revisar qué pasó. Así como yo puedo hoy día contar esa historia que a lo mejor fue dura para mí en mi niñez. Hay cosas más duras, ¿no? Sin embargo, yo puedo reflexionar y sacar un aprendizaje de eso. Eso es lo que Dios te invita. Aborda el pasado. Y tercero, resuelve el pasado. No solamente abórdalo, no solamente identifica, sino que ahora resuélvelo. Resuélvelo, y la manera de resolverlo es poniendo a Jesús en tu vida y decir, ya esa persona no puede pagarme, yo perdono, yo suelto, yo entrego, ya no puede pagarme, libero esa deuda, porque quien tiene que pagar eso, quien se puso para pagar eso es Jesús. Así que a quien debes cobrarle, y esto te lo digo muy en serio, a quien debes cobrarle es a Jesús. Él dijo, yo pago. Por lo tanto, cuando venga ese sentido de aprobación, cuando venga esas cosas, esos muros, ese enojo, esa ira, esas cosas que tú has puesto en tu vida, cuando vengan esas malas experiencias y venga ese temor, anda donde Jesús. Le dice, tú eres quien paga esto, tú pagaste por esto. Por lo tanto, yo ahora puedo caminar tranquilo y recordar el pasado como una experiencia, incluso que puede ser muy positiva, así haya sido muy mala. Los invito a hacer esas tres cosas y quiero dejarlos con esto. Tú vences tu pasado cuando lo que hayas en Jesús es mayor que lo que tenías sin Él. ¿Cuándo vencemos el pasado? Cuando nos damos cuenta que Jesús es más grande que la deuda que alguien no ocasionó. Jesús es más grande que esos problemas del pasado. Jesús es más grande que todos tus temores. Jesús es más grande que todo eso. Jesús es más grande que el coronavirus. Jesús es más grande que todo lo que puede pasar. Por lo tanto, toda esa carga que tú y yo arrastramos, esos miedos en el futuro, esa ansiedad del presente y esas experiencias del pasado que nos generan temor, entrégaselas todas a Jesús, porque Él es más grande que todo esto. Así que quiero que oremos y que reflexionemos al respecto con este punto. Jesús
es más grande que esto. Por lo tanto, puedo ir y entregar todo esto. Y Él se dispuso a pagarlo. Él pagará esa deuda. Así que vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque podemos entregar a ti todas esas cargas. Gracias porque podemos entregar a ti todo ese pasado que de alguna manera nos ha perjudicado, nos ha hecho sentir miedos que hoy tenemos que estar lidiando constantemente. Señor, ayúdanos a entregar ese pasado, a entregar esa experiencia y entender de que nadie nos puede pagar muchas cosas, pero tú te has puesto ahí en el medio para pagar por eso. Así como Pablo lo hizo con Onésimo a Filemón, Dios, ayúdanos también nosotros a poner a ti, a Jesús, ponerlo ahí en el medio ante todas esas cosas que sentimos que otros nos deben o que nosotros debemos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta serie y por todo lo que hemos aprendido. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hemos terminado esta serie y quiero invitarlos para la próxima semana. La próxima semana tendremos una serie un tanto diferente. Hay una película que anda dando vuelta ahí, no es una película que les estoy recomendando que vayan a verla, sin embargo vamos a tomar parte de eso para poder ponerlo en una serie y sacar un aprendizaje que puede ser muy útil para nosotros, sobre todo en estos tiempos. Vamos a hacer una serie acerca de la película El Hoyo. Así que los dejo para el próximo domingo, no se lo pierdan, aquí mismo, en New Life. Chao, chao.